13, 25, 29 dice la palabra del Señor. E guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar cada uno de nuestros corazones. Que podamos nosotros, Señor, en esta tarde recibir de ti, Señor, porque lo necesitamos. Y háblanos, Espíritu Santo, según tu propósito, según tu voluntad, y para la gloria y por el poder del nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este texto de la palabra del Señor es muy conocido por todos nosotros, ¿no? El hecho de que Jacob compra la primogenitura de Esaú, que en aquel momento era la bendición más importante que un padre podría dar a sus hijos y al primogénito, solamente al primogénito, por eso se llamaba primogenitura, el primer hijo, varón. Entonces, en este caso vemos que ocurre algo. Y en la palabra del Señor vemos que lo que estaba haciendo Esaú en este momento era volviendo del campo, de haber estado varios días cazando, de no haber cogido absolutamente nada. A lo mejor había llevado algunas provisiones, había llevado algo de pan o algo de comer, pero dice la palabra del Señor que él volvió del camino muy cansado, dice la palabra del Señor. Lo dice el texto en la introducción, y después dice, él mismo dice: estoy muy cansado. Y entonces él llega en un determinado momento, y Jacob está haciendo un guiso de lentejas, y cuando está haciendo este guiso, entonces Jacob pide la primogenitura y él no la valora y vende por un plato de lentejas a una bendición que Dios tenía para él. Aunque lo que estaba haciendo Esaú era algo legítimo, y estaba volviendo de su trabajo, porque Esaú era cazador, y estaba buscando provisión para su casa, y principalmente para su padre, que le gustaba mucho de las cacerías, de la carne, de las cacerías que Esaú hacía. Aunque lo que él estaba haciendo era legítimo, y aunque tú y yo estemos haciendo cosas legítimas, como por ejemplo trabajar y buscar el pan para nuestras casas, ¿no? Y pelear y luchar por nosotros mismos, por nuestra casa, o por nuestras familias, o por la condición de nuestra... Todo eso es legítimo. Pero aquí vemos una situación en que un hombre que estaba haciendo algo legítimo, por un pequeño descuido, por una situación que él estaba viviendo, tomó una mala decisión. Decisión esta que va a influenciar la vida de Esaú por toda su vida, y también la de Jacob. Las decisiones que nosotros tomamos como hijos de Dios son muy importantes. Toda decisión tiene una consecuencia. Toda decisión tendrá después un efecto. Por eso nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera. Tenemos que meditarlas, tenemos que buscar en Dios, tenemos que orar, tenemos que buscar en el Señor para tomar decisiones. Pero parece que en esa situación, lo único que hablaba en Esaú era su estómago. Es verdad que podemos estar de acuerdo con Esaú, que cuando uno está con mucha hambre, eso te mueve, ¿no? Aunque es verdad que yo pienso que nosotros no sabemos qué es el hambre de verdad. Nosotros sabemos que es el anhelo y el deseo de comer, pero el hambre creo que es otra cosa.
es la necesidad de comer y no tenerlo, ¿no? Pero podemos entender a Esaú en este momento. Pero lo que no podemos hacer es imitar su comportamiento, es decir, hacer lo que él está haciendo. Y vemos que Esaú probablemente no calculó bien su viaje para ir, para cazar y para volver. Y aquí entra algo muy importante para tu vida y para mi vida, que es que cuando nosotros nos proyectamos a algo, debemos de calcular las cosas, debemos de buscar tener más o menos, ¿no?, gran cantidad de las decisiones tomadas, calculadas, para que no ocurra lo que le ocurrió a él. Volvió muy cansado, hambriento, estaba quizá desanimado, ¿no?, porque no había cogido nada. Jesús dijo lo siguiente: antes de construir un edificio, siéntate, haz las cuentas, programa y después construye. Y eso tiene que ver con todas las áreas de tu vida y de mi vida. Todo lo que tú y yo hagamos tiene que tener un momento en que nosotros debemos de tomar decisiones basadas en la dirección del Señor y calcular lo que va a ocurrir. ¿Significa que nosotros calculando vamos a tener control de lo que está ocurriendo? Pues no. Significa que si nosotros tomamos decisiones calculadas, por decir de alguna manera, tú y yo podemos acertar más y errar menos. Y con la ayuda del Señor siempre vamos a llegar a tomar una buena decisión cuando Él nos da. Entonces, aquí vemos que Saúl no calculó bien, a lo mejor no llevó mucha agua, no llevó mucha comida, o a lo mejor se alargó demasiado en el tiempo en que estaba en la cacería, y volvió hambriento, volvió cansado. Y ahí es donde me gustaría de entrar y quiero desarrollar algo que Dios me está ministrando en esos días, que está relacionado al cansancio. El cansancio es parte de nuestra vida, ¿verdad? Tú te cansas. A veces nos cansamos porque hemos trabajado todo el día, ahora en verano con el sol, llegamos a casa y eso pasa factura. O a lo mejor podemos estar cansados de una situación o cansados de algunas personas, ¿no? A veces nos cansamos de situaciones o de batallas, porque el cansancio tiene tres partes, ¿no?, en la vida: el cansancio físico, el cansancio emocional, es decir, puede decir el cansancio del alma, y el cansancio espiritual. El cansancio es parte de la vida. Todo esfuerzo va a llevar a un tipo de cansancio, pero si estamos mejor preparados, nos cansaremos menos en el trayecto y llegaremos más lejos. Entonces nosotros debemos de tener previsto algunas cosas en nuestras vidas en relación al cansancio. El cansancio puede ser producido por algo que yo estoy desarrollando, que es legítimo, que incluso puede ser algo para Dios, pero yo también puedo estar haciendo algo para Dios con muy buena intención, pero no he calculado bien los tiempos, las provisiones y lo que Dios verdaderamente quiere. Y aquí entra en algo muy importante. Nosotros somos seres trinos, ¿verdad? ¿Sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. No al revés. No somos cuerpo, alma y espíritu. Porque lo eterno no es el cuerpo, el de mayor valor no es el cuerpo, es el espíritu. Entonces el espíritu, el alma y el cuerpo. Somos seres trinos porque Dios también es trino y nos hizo su imagen y semejanza. Muy bien. Cuando nuestra alma está afectada, nuestro cuerpo puede quedarse enfermo. Cuando tenemos problemas espirituales, podemos enfermar también. Porque no hay como separar el alma del espíritu y del cuerpo. Somos tres en uno solo. Entonces, todo tipo de cansancio, sea espiritual, emocional o físico, va a afectar nuestras vidas. Pero es verdad
que debemos de tener cuidado en nuestra vida espiritual como hijos de Dios, de no entrar en determinadas dinámicas que nos van a llevar a un cansancio innecesario. Pastor, si yo tengo que trabajar y me canso, eso es algo necesario. Pero yo puedo trabajar para el Señor y cansarme y no ser la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué estás diciendo? Me explico. Voy a decir una frase que quizá algunos la entenderán mejor que otros. El diablo ama el activismo y odia la vida de oración y adoración. Pero nosotros en la carne nos gusta estar ocupados, entretenidos. Y entonces incluso en la vida espiritual podemos entrar en una dinámica de activismo y estar sirviendo a tope al Señor y creyendo que estamos en el centro de la voluntad de Dios cuando no es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso nos va a llevar a un cansancio que no es la voluntad de Dios, y este cansancio puede perjudicar o una etapa o toda nuestra vida espiritual no siendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tenemos que entender y mirar hacia el jardín del Edén. En el jardín del Edén Dios puso a Adán y Eva y iba todo final del día a estar con ellos, porque el deseo de Dios sigue siendo estar con el ser humano. Tú y yo tenemos que servir al Señor, claro que sí. Tú y yo tenemos que leer la palabra, orar, adorar al Señor, predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, hablar del amor de Cristo a las personas. Sí, lo tenemos que hacer. Todo eso es parte. Pero ¿desde cuándo eso sea fruto de una vida que yo tengo en la intimidad con Dios? Si yo tengo vida de intimidad con Dios, se revela naturalmente en mi vida con las personas lo que yo he vivido con el Señor. Todo lo demás que no es fruto de adoración y oración es fruto de una actividad que yo esté desarrollando. La actividad que yo hago fruto de oración y adoración al Señor es algo que Dios quiere. Pero a veces nosotros debemos de saber identificar por qué estamos cansados, o física, o emocional, o espiritualmente cansados. Porque a veces nosotros creemos que el cansancio viene de parte del Señor, y yo creo que no. Porque dice la Biblia que Dios no nos da una carga que nosotros no podamos sobrellevarla. Pero quiero decirte una cosa en esta tarde. El hombre es especialista en poner cargas sobre los hombros de los demás que él mismo no las lleva. Entonces, cuidado, hermanos, cuando la gente ponga sobre tus hombros una carga y a veces diciendo que es de Dios cuando no lo es. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, está trabajando muchísimo en ese tiempo para que tú y yo estemos todo el tiempo cansados. Porque una persona cansada no tiene ganas de nada, ¿verdad? Tú cuando llegas en casa cansado del trabajo, tú tienes ganas de salir corriendo, Yo por lo menos no, estoy cansado, solo pienso en una cosa, en el sofá, en descansar. Y qué bueno es cuando uno llega cansado y a lo mejor te duchas, te cambias la ropa y puedes comer algo y descansar, que es lo más normal, lo lógico. Pero no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del hecho de que el enemigo está trabajando mucho y haciendo mucha presión sobre los creyentes, los cristianos, queriendo vencer a la iglesia por el cansancio. Me explico. Hay una presión tal sobre nosotros en muchas áreas de nuestro diario vivir, donde nos están diciendo cosas como que son buenas cuando no lo son, que son verdad cuando no lo son, y que son que van a traer para nosotros un bienestar cuando eso no es verdad. Pero lo dicen tantas veces a nuestro alrededor, todos los días,
que ya nos cansamos de escucharlas, ¿verdad? Tan importante como descansar es identificar el origen de nuestro cansancio. Y aunque el enemigo quiera vencer a la iglesia por el cansancio, sin embargo, dice Romanos 8:37, que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Pero el bombardeo sobre nuestras mentes, sobre nuestros oídos, es constante. El bombardeo es tal que infelizmente dentro de la propia iglesia en nuestros días ya hay cosas que la iglesia por el cansancio se inclina a determinadas cosas, tamañas la cantidad de veces que se ha repetido. Y aquí vuelvo al texto original de Esaú. Esaú por el cansancio negoció sus valores. Negoció el fundamento de lo que él creía y vivía simplemente por estar cansado. No discernió lo que le rodeaba. Y yo quiero decirte en esta tarde que cuidado con los tipos de cansancios que podemos vivir en esos días y con las cosas que nos dicen todos los días, intentando que tú y yo negociemos los valores. Y digo más, llegará un momento, tenlo presente, llegará un momento en que los que no negocien los valores y quieran permanecer firmes en la palabra del Señor, serán perseguidos. Y no creo que estamos lejos de eso. Si tú y yo permanecemos firmes en los valores bíblicos y en la palabra del Señor, no estoy hablando nada aquí de raro, sino diciendo, permanece firme en la palabra del Señor y en los valores de la palabra, y mira que estoy insistiendo en eso en las últimas predicaciones, porque es lo que veo en el mundo espiritual, lo que nos rodea. Entonces cuidado, porque incluso dentro de la iglesia algunos creyentes están diciendo, eso no es tan malo, no, eso no es tan perjudicial, no, eso es aceptable. Cuidado, no negocies tus valores por la presión que puede existir a nuestro alrededor. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Pero aquí viene otra cosa, hermanos, y es la siguiente, que en el día de hoy es necesario conocer a la palabra para discernir el bien y el mal, porque la palabra se cumple, porque lo que es malo hoy están diciendo que es bueno, y lo que es bueno están diciendo que es malo. Entonces yo necesito conocer a la palabra para entender que yo tengo que permanecer a los pies de Cristo, descansado en el Señor y venciendo a través de la palabra de Dios y de la poderosa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Porque no puedo negociar mis valores. Esaú, por su cansancio, por su hambre, por su desesperación, por su error de cálculo, llegó, Jacob lo tenía preparado el guiso, estaba hambriento y simplemente no tuvo discernimiento y negoció lo más importante de su vida. No negocies. Eso es lo primero que puede pasar a la vida de aquel que está cansado por circunstancias principalmente espirituales. Y hay algo que está ocurriendo en la iglesia de nuestros días, y es justamente eso, un exceso de actividades y poca vida de oración y adoración con el Señor. Y sin una cosa, la otra no existe. Pero si seguimos las actividades sin oración y adoración, mañana estaremos todos cansados y quemados.
Y entonces se presentará el enemigo intentando que negociemos nuestros valores. Porque el cansancio en el Señor quita el tiempo de oración y tiempo con Dios. Porque cuando uno está cansado, vuelvo a decir, no tiene ganas de nada. Y trabajar, llevar la familia, llevar las cuentas, educar los hijos, ¿no? Principalmente resguardar nuestros hijos pequeños en estos días con todo lo que hay por ahí, es complicado, ¿no? Y al final tú puedes decir, ¿qué hago? Me siento cansado. Bueno, yo te lo digo en el nombre del Señor Jesús, organízate. Puedes estar cansado por lo que sea, pero nosotros podemos organizarnos de manera tal a tener tiempo con Dios. Porque dice Isaías 40:29. Mira lo que dice la palabra del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Él. Tienes una batalla espiritual, una situación emocional, no la pelees con tus fuerzas, peléala en la presencia del Señor. Hace mucho que he aprendido que mis problemas no los cuento a las personas, los cuento al Señor. Voy a la presencia de Dios y digo, Señor, me está pasando eso y lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Mira, no sé qué hacer. Señor, ya estoy cansado de esa situación. Señor, ya estoy cansado de eso. Por favor, renueva mis fuerzas, porque en Él somos renovados. Quizá podamos estar pensando en este momento solamente sobre el cansancio físico, pero tengamos presente que muchas veces físicamente no estamos cansados, pero podemos estar espiritualmente cansados. Y no es tiempo de, a lo mejor, abandonar el camino con el Señor. No, es justamente lo contrario. Es momento de renovar las fuerzas con el Señor y seguir adelante. Porque el cansancio quita nuestro tiempo de oración y adoración al Señor, pero podemos organizarnos y orar. ¿Sabe cuál es el momento más importante de la iglesia como congregación? ¿Cuál es el momento más importante de la iglesia como congregación? Es el momento de la oración. Cada uno de nosotros tenemos vida de oración con Dios y eso está bien, es la oración personal. Pero debemos de tener tiempo de oración congregacional. La oración como iglesia es poderosa. Es la herramienta más poderosa en el nombre de Jesús que tiene la iglesia, es la oración. Entonces, hago una invitación en este domingo, que el tiempo de oración juntos puede mover montañas en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el momento de oración es el momento más importante de la iglesia. El momento de comunión es importante. Todos los demás momentos son importantes, pero el momento del tiempo con Dios juntos, como un solo cuerpo, es importantísimo. Siguiente. El cansancio te hace pensar y negociar tu posición. Y quiero decir que tu posición determina tu condición, no tu condición determina tu posición. ¿Me explico? Eres un hijo de Dios, eres alguien que se ha entregado en las manos del Señor, y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, entregar tu vida entera en las manos de Cristo, y una vez entregada la vida en las manos de Cristo, tienes una posición delante de Dios. Y es esta posición que determina tu condición. Porque a veces nos equivocamos y creemos que es nuestra condición que determina mi posición.
bueno, si ahora lo estoy haciendo bien, Dios está conmigo. Si lo estoy haciendo mal, Dios ya se ha alejado de mí. Cuando tu hijo se equivoca, ¿tú lo dejas solo? Los que tienen hijos, pues no, ¿verdad? Lo ayudas, estás con él, le aconsejas, le haces lo posible para que él salga de la situación donde está. Dios no es diferente. En la posición como hijos y santos del Señor, nosotros, ahí está determinada nuestra condición. Tienes un documento de identidad, ¿verdad? DNI, pasaporte, lo que sea, y ahí dice quién eres, de dónde vienes, tu edad. Esa parte de la edad no es tan buena, ¿no? Principalmente cuando uno ya va avanzando. Lo mismo es en el mundo espiritual. Tú tienes una posición en Dios, y no es una posición que uno pueda comprar, no, es una posición regalada por Dios desde cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso, cuando se te vengan situaciones y te sientas cansado, acuérdate de eso, de que por el cansancio no negocies tu posición en Dios. A veces nos olvidamos qué es lo que Cristo hizo en la cruz por mí y por ti, y lo que Él ha pagado para que tú y yo tuviéramos una posición de hijos. No te olvides de eso. Y no permitas que el cansancio te haga negociarlo. No permitas que el enemigo venga y quiera robar tu posición. No. La posición la hemos recibido por gracia. No merecemos absolutamente nada. La gracia de Dios nos ha regalado la posición, que es de redimidos en la presencia de Dios. Y por último, dice la palabra del Señor al final del texto que hemos leído de Génesis, hace una referencia al comportamiento de Esaú, que es muy importante que nosotros meditemos en eso. Dice al final del versículo de número 34, así menospreció Esaú la primogenitura. Es decir, Esaú menospreció la palabra, menospreció la promesa, menospreció lo que Dios tenía para él. Yo entiendo que podemos vivir situaciones donde el cansancio y el agotamiento es tal que a veces queremos rendirnos, pero no es momento de rendirse. Porque dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es una promesa de parte de Dios, así como Isaías 40 que he leído. Entonces, el cansancio a veces incluso puede hacernos, y el enemigo también quiere que nos olvidemos de la palabra, que nos olvidemos de las promesas y que nos olvidemos de los milagros que Dios hizo en nuestras vidas. No lo permitas. Es tiempo de aferrarse al Señor, aferrarse a la palabra y amarse los tiempos en que vivimos. Es tiempo también de ayudar a los cansados. A veces el cansado está a nuestro lado, sentado en la iglesia con nosotros. Y si tenemos o tuviéramos la sensibilidad espiritual suficiente, el Espíritu nos revelaría el cansancio y podría usar nuestras vidas para tener una palabra de renuevo para aquel que está cansado. Porque a veces el cansado soy yo y el que necesita la palabra soy yo. Por eso, hermano,
Es tan importante la vida de oración y adoración, en la intimidad con el Señor. Porque es en la presencia del Señor que yo voy a recibir de Dios esta sensibilidad del Espíritu para ayudar dentro de la iglesia, o al vecino, o al compañero de trabajo, o al familiar, a quien sea. Porque a veces nosotros decimos: Señor, salva almas, Señor, danos almas, y las almas están a nuestro alrededor. Quizá yo sea un poquito raro, y quizá sea un rarito, pero a veces yo voy al súper y me gusta estar mirando a las personas, mirando el comportamiento de las personas, porque veo muchas veces almas, vidas que sufren, que tienen tristeza, que están decepcionados, que están desanimados, que están cansados. Y sé que Dios tiene una palabra para cada una de ellas. Tú y yo no podemos arreglar los problemas del mundo, ni de la humanidad, pero podemos poner nuestro granito de arena en muchas vidas. Por eso, amado hermano, no te dejes guiar por el cansancio, sino deja que el Todopoderoso renueve tus fuerzas, porque Cristo es nuestro descanso y nuestra paz. Jesucristo es nuestro renuevo. Su alegría es nuestra fuerza, y en Él somos renovados. Hermanos, podemos estar cansados, podemos estar desanimados, podemos, sea lo que sea, pero si tú en este momento vas a tu habitación, cierras la puerta, te pones de rodillas e empiezas a hablar con el Señor, y hablas con Él de lo más profundo de tu alma, y pides ayuda al Señor, seguramente cuando te levantes de este mismo lugar vas a estar renovado en el Señor. Quizá el problema no se haya ido, pero las fuerzas para seguir peleando estarán, porque tú y yo no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Amén. Te invito a que te pongas de pie.